Aleluya. Gloria sea su nombre. Bendecido sea su nombre. Alabado sea su nombre, hermanos. Damos gracias a Dios en esta ocasión porque el Señor en su misericordia nos tiene aquí una vez más para siempre presentar la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra que consuela, que da esperanza y que nos da esa bendición de que en ella podemos encontrar todas las respuestas a nuestras necesidades. Bendito sea su nombre. Quiero en esta oportunidad, hermanos, disculparme por el video anterior con respecto al sonido. Estamos teniendo problemas de sonido, hermano, y eso pues a veces afecta el que quizás usted pueda escucharlo. Pero le estamos pidiendo al Señor pues para que Él nos ayude aquí, para que esto pues nos funcione bien, ¿verdad? Y por eso son estas disculpas, ¿verdad? Del caso, ya que es un ruido que no se puede eliminar de la aplicación. Así de que les pido disculpas por eso. Y en esta oportunidad vamos a tratar de un tema muy importante, hermano, que es un tema que es para todos nosotros, los cristianos, que quizás en nuestra vida, hermanos, se van a presentar adversidades, se van a presentar dificultades, van a venir persecuciones, quizás usted está pasando por diferentes situaciones difíciles, tal vez de calumnias, de situaciones, hermanos, que a veces nosotros nos llega como alguna desesperación. Pero aquí el Señor, hermanos, nos va a hablar en su palabra de cómo Él responde cuando hay un pueblo que ora fervientemente, un pueblo que le cree, un pueblo que sabe en quién ha creído y quién es el Señor Dios Todopoderoso. Eso es lo que aquí en el libro de Hechos, si me acompañan, el libro de Hechos, en su capítulo número 12, vamos a tener la lectura donde vamos a desarrollar el tema que en esta ocasión vamos a tener con ayuda del Señor. Dice la palabra de Dios, el capítulo número 12 del libro de los Hechos, es un libro muy importante para la iglesia del Señor. Dice, del verso 1 en adelante vamos a leer varios versículos, hermano. Va a ser una lectura bastante larga, pero es para que tengamos la idea del pensamiento que Dios nos quiso transmitir a través de todo lo que aquí vamos a escuchar en la lectura. Gloria al Señor. Dice, por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Hacían guardia junto a la puerta, otros soldados, hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo. Y el ángel le ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos.
De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de los que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: Pedro está a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganles a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Gloria al Señor. Dice, al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue a Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hiciera las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes. Y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Amén. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta lectura que hemos tenido. Esta oportunidad, te damos gracias, Señor amado, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que me guíe para llevar, Señor, la revelación que tú nos das en esta escritura que hemos leído, Padre. De tu poder, de tu grandeza, Señor, y de la confianza que nosotros como cristianos debemos de tener en ti, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre mío, y te pido bendigas a los oyentes, Señor, que están aquí escuchando esta predicación a través de este video, Señor, en estas plataformas que ahora estamos utilizando. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, y que todos aquellos que escuchen, Señor, les puedas abrir el entendimiento, Señor, para que ellos comprendan el amor que tú nos has dado, Señor, al venir a morir en esa cruz, para que ahora podamos llegar al conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. La lectura, hermanos, ha sido bastante larga, porque quiero que entendamos la idea principal del pensamiento que en esta lectura se encuentra, de lo que Dios hizo en ese tiempo en la vida del apóstol Pedro. Y es una lectura, hermano, que nos habla de cómo Dios, cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo, cuando hay una persona que en verdad busca a Dios fervientemente de corazón, sin dudar en su corazón, Dios responde a cualquiera sea la necesidad, por muy difícil que sea la circunstancia que se esté viviendo. En esta oportunidad dice la palabra de Dios que la noche antes de dice aquí la palabra del Señor, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia.
Sucedía que Herodes, hermano, en ese tiempo comenzó él a maltratar, a perseguir a los líderes de la iglesia de ese tiempo. En este caso eran los apóstoles. Y él, con el deseo de agradar a los judíos, y cuando digo a los judíos, hermanos, me estoy refiriendo a los líderes judíos. Aquí en algunas traducciones dicen el pueblo judío, pero no era el pueblo totalmente judío. Son los líderes judíos los que a él quería agradarlos, haciendo este tipo de persecución, porque usted sabe que los líderes religiosos no quisieron a Jesús, ellos lo mataron. Por esa razón ellos no querían tampoco escuchar de él, que nadie hablara de Jesús. Y eso fue lo que a Herodes le llamó la atención, y fue así como él comenzó a perseguir a los apóstoles del Señor. Y dice que en esa persecución él mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, dice, que era uno de los apóstoles del Señor. El hermano de Juan es el apóstol Juan, el que nos revela el Apocalipsis, el que tiene el evangelio de San Juan. A él lo mató, dice, a espada, lo mandó a matar. Y viendo esto, Herodes, que agradó al pueblo judío, dice, también, dice, arrestó a Pedro. Y esto sucedía, hermano, en un tiempo en que comenzaba la Pascua. Aquí dice que era en tiempos de los días de la Pascua. Pero en realidad eran ya los tiempos, eran los días antes de aproximarse los días, los 7 días que celebran hasta la fecha los judíos de la Pascua. Acuérdese que cuando el Señor también murió, fue en los días esos también. Él murió en los meros días de la Pascua. Pero días antes de esta celebración, Herodes quiso congratularse con los judíos, con los líderes religiosos, y mandó a arrestar a Pedro. Y él en su pensamiento, hermano, pensaba que si él sometía a juicio a Pedro después de haberlo arrestado, si él lo sometía a juicio en esos días de la Pascua, existía una ley en esos días en Roma de que si alguien solicitaba, pedía a la liberación de un prisionero, sabía Herodes que Pedro podía ser liberado. Por esa razón dice su palabra que él vino, lo arrestó y lo mandó a custodiado con 4 soldados. O sea, era como una forma de rotación que hacían esos soldados, 4 soldados en cada tiempo. Eran 16 soldados los que estaban custodiando a Pedro en esos días. Entonces él dijo, lo hago así porque él sabía que eso que él había hecho no había agradado a los cristianos. Y él en su pensamiento pensaba que si ellos se daban cuenta que él iba a soltar en la Pascua a algún prisionero, podían pedir al apóstol Pedro. Entonces ellos querían pedirlo. Pudieran haberlo solicitado a Pedro, que fuera liberado. Por esa razón él lo mandó a la cárcel y no hizo nada en esos días de la Pascua. Pero fíjese qué interesante que aquí él lo que quería hacer era, después de la Pascua, cuando ya no podían hacer nada los cristianos judíos, él quería sacar a Pedro a juicio. Quería sacarlo para que él, pues también fuera muerto, como había sido muerto Jacobo. Pero dice su palabra aquí, hermano, y algo bien importante es que la iglesia dice, hacía oración fervientemente. La iglesia oraba fervientemente. La situación que estaba viviendo aquí Pedro, hermano, era una situación bien difícil. Algo que quizás hoy en día para nosotros, quizás sucediera lo mismo. Nos escandalizáramos, nos preocupáramos. Pero fíjese que Dios lo que nos pide a nosotros que en vez de sentirnos así, hagamos lo que aquí la iglesia primitiva hacía. Que dice que ellos hacían oración fervientemente por Pedro para que el Señor lo liberara. Porque ellos creían en esa bendición de la Pascua, de que podía liberarlo el Señor. Podía hacerlo en esos días. Por eso ellos oraban, pero más Herodes, que tenía otro tipo de pensamiento para él lo que quería era, después de la Pascua, matar al apóstol Pedro. Y es ahí como él lo manda custodiado por estos guardias, y lo manda, dice, y lo encadenan a Pedro. Y ponen varios guardias en la cárcel. Varios guardias que estaban cuidando que Pedro no se escapara, según ellos. Pero el apóstol Pedro, hermano, aquí podemos ver que él no estaba preocupado. Porque fíjese que
La iglesia estaba orando, la iglesia estaba fervientemente, dice, orando por aquello. Y esto, hermano, también nos habla de que nosotros cuando estamos pasando cualquier problema, cualquier situación, hermano, y si nosotros nos podemos orar al Señor, hermano, tenemos que estar seguros de que Dios va a responder. Va a respondernos en su momento. Nosotros no podemos desanimarnos, pensar que Dios no va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Él nos ha dicho en su palabra, clama a mí, que yo te responderé. Esa es la palabra que Dios nos ha dado. Entonces nosotros cuando estemos pasando estas situaciones, cualquiera sea, cualquiera el problema que usted tenga, si usted piensa clamarle a Dios, cree en su corazón que Dios va a responder, porque Dios no miente. Él es fiel a los principios, a los mandamientos que Él mismo ha establecido en su palabra. Dios no se puede negar a sí mismo. Por esa razón aquí la iglesia, creyendo en esa promesa, ellos oraban, fíjese, oraban fervientemente. Y dice aquí que cuando Pedro estaba allí custodiado con cadenas, porque a los prisioneros de ese tiempo les ponían cadenas a las manos y en los pies. Y ahí estaban encadenados y ahí dígame quién se escapa. ¿Quién podía decir voy a sacar a Pedro, le voy a ayudar a que se libere de ahí? Porque tenían que quitarle con llave esas cadenas. Y más aparte de eso, él estaba dormido, fíjese, por eso le decía la confianza de Pedro. Dormido estaba Pedro en medio de los dos soldados. Y él ya sabía, porque ya habían pasado esos días de la Pascua, él ya sabía que el día siguiente él iba a ser ejecutado públicamente, porque eso es lo que quería Herodes. Pero eso es lo que él pensaba. Pero a veces, hermano, la gente puede pensar algo de nosotros. Pero Dios, que tiene el poder, que conoce los planes de ellos, Él los destruye, hermano. Él estaba aquí, el Señor estaba en la situación que la iglesia estaba viviendo con este apóstol. Y fíjese que dice la Biblia que de repente, estando en esa noche, un día antes, y me imagino, pienso que quizás a él, esto no lo dice la Biblia, ¿verdad? Es algo que yo lo voy a decir. Pero me imagino yo que quizás los soldados quizás hacían escarnio de él. Y quizás le decían, Pedro, mañana a esta hora ya no vas a existir. Mañana te cortamos la cabeza. O porque así los mataban, los decapitaban o los crucificaban, ¿verdad? Y me imagino que quizás porque la Escritura nos lleva a ese pensamiento. Porque aquí dice que el siguiente día, un día antes de que él iba a ser ejecutado, dice que de repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Gloria a Dios. Fíjese de qué manera sobrenatural el Señor se presentó allí, un ángel del Señor. Hermano, para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer hasta a usted invisible delante de las personas. Dios envía a su ángel para hacer cualquier cosa, hermano, porque el Dios que tenemos es todopoderoso. Él tiene poder para hacer cualquier cosa, para salvar la vida de sus hijos, cuando Él también así lo desea. Porque recuerda una cosa, que una parte es que está la voluntad del Señor y la voluntad de Él era que Pedro siguiera, porque había mucho todavía que seguir. Pero hay veces, hermano, que también nosotros pedimos y las cosas no se presentan. Pero eso es cuando también Dios no está en esa voluntad. Pero aquí sí, envía al ángel. La iglesia oraba y él dice, envió al ángel, dice, de repente. Y el ángel le dice, le golpeó. Imagínense que él no estaba dormido así, así tranquilo, pues. No tenía un sueño liviano, estaba bien profundamente dormido para que un ángel lo golpeara, imagínense. Dice que llegó el ángel y lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo, rápido, levántate. Y las cadenas, dice, cayeron de sus muñecas milagrosamente. Este pasaje, hermano, habla de algo que a nosotros nos debería de alegrar en nuestro corazón. Porque vamos a pasar por estos momentos, hermano. Porque al igual como aquí, cuando la iglesia primitiva comenzó su ministerio, hermano, comenzaron las persecuciones para la iglesia. Cuando el Señor ascendió, lo mismo dice la Escritura que sucederá antes de su venida. Va a haber persecución en la iglesia, hermano. Vamos a ser arrestados, quizás vamos a ir a la cárcel. Muchas cosas van a sucedernos. Pero nosotros debemos de estar confiados, al igual que el apóstol Pedro.
Él no tenía temor de la muerte. Él estaba esperando ese momento. Si él lo libraba, bien. Y si no lo hubiera liberado, Pedro daba su vida por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo va a suceder cuando Él venga, hermano. Y por esa razón y por esa causa, nosotros como cristianos debemos de estar preparados. Debemos de tener convicciones firmes en nuestro corazón. No movernos por ninguna circunstancia, sino que siempre pensar en que Dios está en todo eso. Y aquí dice que el ángel lo despierta y le dice, levántate rápido. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. ¿Por qué le dice esto, hermano? Porque Pedro todavía tenía que servirle al Señor. Esto de ponerse los sandalias es el apresto del evangelio, hermano. Es cuando dice la palabra que nos calcemos con el apresto del evangelio, porque tenemos que seguir sirviéndole a nuestro Señor glorioso. Eso es lo que aquí le decía el ángel. Levántate y ponte, le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel ordenó, ahora ponte tu abrigo y sígueme. Y fíjese que dice que así Pedro salió de la celda y siguió al ángel. Pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pedro empezó a seguir al ángel, hermano, pensando que él estaba soñando. Él pensaba que tenía otra visión como la que tuvo en el éxtasis, cuando antes de ir a visitar a Cornelio, donde Dios le presenta aquel lienzo con muchos animales. Ahí va, donde Dios le estaba diciendo que tenía que llevar el evangelio también a los gentiles. Pero aquí mire, él haciendo todo lo que le decía el ángel, según él, una visión estaba viendo. Pero no. Era una realidad la que en ese momento estaba viviendo el apóstol Pedro, sin darse cuenta, hermano. Pero él dice que así iba. Esto a mí me gusta porque me encanta ver cómo la sencillez del apóstol Pedro. Y cómo él no se espantó, no se sobrecogió de temor ni nada cuando vio el ángel. Imagínense, un ángel, hermano. Un ángel allí y diciéndole, hablándole, levántate, ponte, abrígate y sígueme. Y dice que cuando él le dice, sígueme, él empezó a seguirlo. Y pasaron la primera guardia. Y luego la segunda, hasta que llegaron a la puerta principal, la puerta de hierro. Y esas puertas de hierro, hermano, eran unas puertas inmensas y de puro hierro. No se abrían tan fáciles. No eran puertecitas así como las de hoy, sencillas, no. Pero dice que la puerta, dice automáticamente. Gloria al Señor. Fíjese que nosotros, hasta hoy en estos últimos años, comenzamos a conocer las puertas automáticas, ¿verdad? Que se abren. Cuando usted va acercándose, la puerta se abre. La de cualquier lugar, centro comercial donde se va. Pero mire aquí, ya Dios, la puerta automáticamente, dice, se les abrió. Y Pedro pasó la última puerta. Y ya dice que de esta manera ellos pasaron la puerta, la cruzaron y de esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Fíjese qué glorioso esto que el Señor hizo. Fíjese que la situación que estaba viviendo Pedro era difícil, hermano. Porque él ya estaba allí determinado para que el siguiente día Herodes, que era sobrino del otro Herodes que mató a Juan el Bautista, ya estaba preparando el escenario para públicamente matar también al apóstol San Pedro. Pero la mano de Dios, el Dios poderoso al cual nosotros le servimos, Él estaba allí. Y Él mandó a su ángel. Él manda a quien Él quiere, hermano. Cualquiera la situación que usted viva, cualquier situación que usted, por muy oscuro que usted vea la situación, Dios está en eso. Dios tiene control siempre de eso. Por eso aquí mire, Pedro, milagrosamente, porque este fue un milagro, hermano. Nosotros hoy lo leemos y decimos como una lectura, no, esto sucedió aquí y puede suceder hoy en día también. Pero si hay una iglesia, un pueblo o una persona que ora a Dios fervientemente creyendo las promesas de Él y no sorprendiéndose de lo que Él hace. No hagamos como aquellos que cuando están recibiendo los milagros lo que hacen es ser incrédulos. Porque también, hermano, a veces sucede eso en nosotros,
Que estamos clamándole al Señor algo y cuando lo vemos ya realizado o vemos que las cosas se están dando, empezamos a tener dudas y decimos, bueno, ¿será o no será de Dios? Si usted le está pidiendo algo al Señor, créale cuando usted esté viendo la obra de Dios, la mano de Dios moviéndose. Aquí mire, ellos le creyeron a Dios, oraban y la mano de Dios se movió. ¿Quién podía sacar a Pedro de ese lugar, hermano? Pero él mandó a su ángel. Ni se dieron cuenta los soldados. Cuando el Pedro, mire, Galán iba con el ángel, siguiendo al ángel. Qué hermoso ese pasaje, imagínenselo. Siguiendo al ángel, el ángel solo abriendo las puertas. Y los soldados ahí parados, hermano. Y no vieron a nadie, Dios los hace invisibles. Pero hoy todo eso, hoy en día se ha perdido. Ya no le hablan así, ya no le predican de esto. Ahora hoy en día le predican otras cosas, pero este poder está siempre, hermano, para nosotros. Y por eso, no importa el problema. Y cuando usted lo vea, no sea incrédulo. Usted reciba esa palabra y reciba la acción que el Señor está realizando en la vida. Finalmente dice, Pedro volvió en sí, de veras, dijo, es cierto. El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y aquí está el punto, por eso le decía, de los líderes, no era del pueblo, de los líderes judíos que tenían pensado hacerme. Aquí al principio decía, el pueblo judío se alegró porque mataron a Jacob. No era el pueblo, eran los líderes religiosos, los que eran los miembros, parte de los ancianos de Israel, el Sanedrín, toda esa gente. Esos eran los que ellos se alegraban cuando mataban a un cristiano. Entonces él dijo, ahora va Pedro. Y ellos contentos, ya agarraron al principal, decían. A Pedro. No sabían que los planes de los hombres, hermanos, malos contra nosotros, Dios los destruye. Por eso dice su palabra, ninguna arma contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque el Señor que tenemos es un Dios todopoderoso. Él hace lo que sea, hermano, para salvar la vida de sus hijos cuando está en su voluntad hacerlo, hermano. Y aquí se lo podemos ver bien claro, mire. Pedro dice que cuando se dio cuenta de esto fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Este Juan Marcos es el que escribe el Evangelio de Marcos. Él es el que aquí se menciona. Y dice, donde muchos se habían reunido ¿para qué cree que se habían reunido? Allí no se habían reunido para hacer bromas, chistes, estar pensando otra. No, dice que se habían reunido para orar. Gloria a Dios. Para orar se habían reunido. Ellos oraban al Señor. Tocó la puerta de entrada, dice, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró, tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos, Pedro está a la puerta, está loca, le dijeron. No creían. Y esto es que a veces nosotros, allí nos sentimos como un poco identificados, y es lo que le estaba diciendo. Tenemos que creerle al Señor. Porque aún ellos mismos aquí, fíjense, estaban orando para que Dios salvara a Pedro, para que Dios hiciera algo, para que no lo mataran. Y ellos al escuchar a Pedro tocando la puerta, esta jovencita Roda, en vez de abrirle de la gran emoción que sintió, salió corriendo a decirle a los demás, está Pedro ahí en la puerta. Y ellos en vez de decir, gloria a Dios, alabado sea el Señor, no, ellos le dicen, estás loca. Esa es la incredulidad, que es lo que le decía. A veces nosotros estamos viendo las cosas del Señor y no le creemos. Lo mismo estaba pasando aquí con ellos. Acabando de estar en una oración profunda, clamando al Señor para que se moviera, que es su mano poderosa, y escuchan a Pedro en la puerta de la iglesia y no le abren. Dice que le costó más a Pedro entrar a la iglesia que salir de la cárcel. Y de la cárcel el ángel lo sacó en un par de minutos. Y en la entrada de la iglesia el pobre Pedro tocando y tocando ahí preocupado porque él pensaba que lo habían seguido. Pero esta mujer, miren, en vez de eso, pero los apóstoles, ellos son los que, asombrados, dice que ellos le decían, ella está loca. Y uno de ellos, al ver la insistencia de ella, le dijeron, debe ser su ángel. Fíjense que ellos creían en los ángeles. Para que hayan dicho esto, debe ser el ángel de Pedro. Pero no creían que era Pedro. Aquí, como les decía, a veces nos identificamos en esto. Dice, debe ser suave. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta, oiga, cuando por fin, o sea que el pobre Pedro ahí lo tuvieron esperando que abriera la puerta. Y ya se imagina, si usted lo van persiguiendo, hermano, y que alguien no le abra. No, eso es tremendo lo que vivió el pobre Pedro en ese momento. Pero gloria al Señor. Dice, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados, incrédulos.
No creían lo que había sucedido. O sea, Pedro estaba en la cárcel, sujetado con cadenas, con 2 puestos de guardias y una gran puerta de hierro con el montón de candados. ¿Cómo salía Pedro? Pero como el poder de Dios, hermano, es más grande que cualquier cima, cualquier montaña que usted tenga enfrente, Él lo liberó y lo sacó libre. Sin ningún rasguño, Pedro llegó allí. Y Él les hizo señas para que se callaran, porque imagino el alboroto que se hizo cuando lo vieron. Ya después que salieron de su asombro, Él les dice que se callaran. Y les contó cómo el Señor los había sacado de la cárcel. Y díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Dijo, y después Él se fue a otro lugar. Fíjese, hermano, cómo vivía la iglesia de ese tiempo. Qué tremenda esa vida, hermano. Algo que nosotros hasta la fecha no lo hemos vivido. Son pocos los países o los lugares donde algunos hermanos están siendo perseguidos. Pero aquí, ellos para que nos dejaran estas verdades aquí escritas, hermano. Todo lo que sufrieron, todo lo que padecieron. Imagínense, llegó, contó cómo el ángel del Señor los libró y salió corriendo para otro lugar a esconderse. Por eso le tocaba. Y este Santiago, acá les dice él, díganle a Santiago, este Santiago es el apóstol Santiago. Es el que escribe la carta de Santiago. Él es este apóstol. Y les dice, díganle. Y este Santiago es el hermano del Señor. Él es el hermano, hijo de María y de José. Verdadero, terrenal. Y él le dice a ellos, fíjense qué especial, díganle a Santiago. Como para que Santiago viera lo que el Señor pues había hecho en la vida de él. Y después al amanecer hubo un gran alboroto. Y aquel, viendo que cuando él quiso mandar a sacar a Pedro de la cárcel, no lo encontró. Y empezó a investigarle a los soldados a ver si los habían sobornado o algo así. Pero como vio que los soldados eran hombres que le obedecían. Y aquí hay un punto, hermano. A veces uno dice, bueno, si viene de la autoridad alguna orden, por ejemplo, pues hay que obedecerla, porque son soldados, tienen que obedecer. Pero fíjese que aquí se deja ver algo, que hay órdenes que sí se pueden obedecer, todavía y cuando no vayan en contra de las cosas del Señor, de la palabra de Dios. Ellos obedecieron una orden que no era lo que a Dios le iba a agradar, custodiando a un siervo de Él. Pero ellos lo hicieron, pero ¿qué les pasó? Dice que cuando Él los vio y los interrogó y le dijeron que no sabían lo que había pasado, los mató. Tengamos mucho cuidado a veces en las órdenes, los que están en esas posiciones. Porque hay cosas que sí se pueden obedecer, pero hay cosas que no, cuando van en contra de la palabra del Señor. Y los mandó a matar, los interrogaron y los mataron. Pero luego después el Herodes se fue a Judea, dice. Se fue de Judeas y él tenía propuesto, hermano, ya eso que había pensado para Pedro. Porque después de la Pascua él iba a hacer esa reunión con estas personas de Tiro y de Sidón, que eran 2 ciudades que dependían mucho de los alimentos de Israel, de aquí de Judea. Y claro, estos reyes llegaron ahí donde él y hicieron las paces, dice, para que Herodes siempre los estuviera ayudando de esa manera. Pero lo que él había pensado hacer para Pedro, hermano, que era matarlo públicamente. Fíjese lo que sucedió. Lo que él había pensado hacer para matar a Pedro públicamente, Dios lo volvió en su contra. Porque mire, el ángel del Señor lo visitó a Pedro y él solo le dio un golpe. Pero ese golpe del ángel fue para despertar a Pedro. Fue para despertarlo. Levántate, ponte tu abrigo, ponte tu sandalia y sígueme. Y qué bonito, bueno, es una bendición. Pero este ángel iba a visitar otra vez, fíjese. Y lo que este Herodes, en su mente malvada, había pensado hacer, llegó su día. Y dice que cuando él ya tenía toda la gente, pues él ya había perdido la esperanza con Pedro, pues ya había dicho que Pedro pues se le escapó. Pero ese era el momento que quería usar para matar a Pedro. Pero pues él ya perdió la esperanza de eso y de todas maneras la reunión la tenía hecha. Tenía cita ya ese día. Y dice la Biblia aquí que cuando él empezó, dice aquí, cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. Y el pueblo le dio una gran ovación gritando, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Y dice la palabra que al instante
un ángel del Señor hirió a Herodes. El mal que él quería hacerle a su siervo, Dios se lo estaba regresando a él. Y como él quería matar a Pedro públicamente Dios lo mató a él. Con Dios, hermano, el que se mete con los hijos de él tiene que tener cuidado. Porque igual, con la misma vara que medís, dijo el Señor, con otra más grande te van a medir a ti. Este Herodes estaba contento. Imagínense, Dios no crea que estaba a gusto. Le había matado a un discípulo de él, un apóstol de los que anduvo con él aquí. Él ya tenía la sentencia, Herodes. Y ahora quería matar al otro, a Pedro. Pero el Señor, mire, lo liberó. Y lo que él quería hacerle a él, el ángel del Señor, por no haberle dado la gloria al Señor. ¿Por qué no él, en vez de haberlos perseguido para matarlos, hermano, por qué no mejor decidió hacer que ellos fueran libres de predicar, de hacer el culto a Dios? No, él persiguiéndolo siempre. Dios estaba molesto con él. No lo hizo así. Y el Señor, por no haberle él dado la honra y la gloria, no solo en este momento cuando lo llamaron que era voz de Dios la que él estaba hablando en el discurso, sino por todos los acontecimientos que él había venido realizando en la persecución de la iglesia. Por esa razón dice que el ángel del Señor lo mató y murió carcomido de gusanos. En otra traducción dice que fue los gusanos, sí, así dice, ¿verdad? Los carcomieron, ¿verdad? Y Herodes ahí quedó. Lo que quería hacer a Pedro no se le cumplió. Y dice, mientras tanto, la palabra de Dios, por eso le digo, el Señor, este reino que fue fundado después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y resurrección, hace ya más de 2000 años, hermano. Era el reino que el profeta Daniel dijo, no tendrá fin jamás. Él dice, será reino por la eternidad y ningún reino de la tierra podrá destruirlo. En ese tiempo era el reino de Roma. Ellos estaban gobernando. Era el reinado de Roma. Y quisieron ellos acabar con los líderes de la iglesia primitiva. Y dice, mientras la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, qué hermoso. Lo que él quería hacerle a Pedro, Dios se lo hizo a él. Y no se detuvo su obra. Pedro siguió sirviéndole al Señor. Él siguió predicando, él siguió enseñando. Y la iglesia, en vez de retroceder, dice que muchos más creyeron en el Señor. Muchos judíos. Porque en esos tiempos, hermanos, se convertían más judíos que gentiles. Habían un montón de judíos que se convirtieron al Señor. Ellos estaban entregándose al Señor. Y ellos se convirtieron y fueron los que empezaron a esparcir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, la iglesia no se detuvo. Pero aquí nos dejan esas enseñanzas. Una, usted no tiene que dudar del poder de Dios. Cuando usted mire la obra de Dios obrando en la situación que usted está solicitando, no se asombre, no se espante, créale al Señor. No vaya a ser como ellos hicieron, que se asombraron, se espantaron cuando vieron a Pedro. Y dos, el Señor da de acuerdo a como a usted le quieren hacer. Aquí le dio el pago a Herodes, lo que él quería hacer a Pedro, Dios se lo devolvió a él. Así es el Señor, hermano. Ese es nuestro Señor justiciero. Por él es el Dios de justicia. Y la iglesia, por muchos males, hermano, por mucho que hoy en día, cuánto se está levantando el enemigo, supuestamente que va a detener la obra del Señor, jamás. La obra de Dios seguirá extendiéndose cada día. Así de que, mi hermano, confiemos en el Señor, sigamos caminando, creyéndole a Él, aunque los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero en Él, hermano, somos más que vencedores, porque Él ya venció en la cruz del Calvario y Él tiene al enemigo bajo las plantas de sus pies. Eso es lo que Él lo dice en su palabra. Él ya lo venció y Él sabe que le queda poco tiempo. Por esa razón es que hoy en día tantas cosas absurdas contra la palabra de Dios se están levantando, pero según Satanás cree que Él está gobernando o va a llegar a gobernar, no, el reinado del Señor no tendrá fin. Él es el que
nos dará la victoria en todo tiempo. Alabado sea su nombre, hermano. Gracias a Dios por esta palabra y espero que usted haya puesto la atención debida a este mensaje y pueda caminar confiando, seguro que al Dios que tenemos, al Dios que le servimos, es un Dios vivo que nos oye, que nos mira y que actúa en cada una de las situaciones que nosotros tenemos. Gloria al Señor. Oremos, hermanos, y démosle gracias al Señor por esta palabra. Gracias te doy, Señor, en esta hora, porque me diste la oportunidad una vez más de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias te damos y te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nosotros podamos caminar en esa confianza tuya, Señor. Que sabemos y tengamos bien seguro en nuestro corazón que tú estás siempre al pendiente de cada una de las situaciones que podamos vivir. Gracias te damos en esta hora y te pido que bendigas a los oyentes, Señor. Aquellos que también están entregando su vida, Padre, en el nombre de Jesús, recíbelos y que ellos puedan servirte, Señor. Puedan dar su vida a ti, Señor, y que sea su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y el pueblo del Señor dice, hasta la próxima. Y recuerde, Jesucristo es el pan de vida, mi hermano. Bendiciones.